Justo en el dormitorio, sobre el frío suelo, un hombre yacía inmóvil en un charco de sangre de un rojo oscuro. En la cama de al lado, una mujer fue encontrada muerta en una posición extraña con muchas heridas graves en el cuerpo, especialmente en el cuello. Luego, los resultados de la investigación revelaron algo aún más impactante. Toda la escena no era más que una actuación planeada, orquestada por la propia víctima. Esta historia no es producto de la imaginación, sino que está basada en un caso completamente real, lleno de detalles espeluznantes y dramáticos. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros últimos videos. A la medianoche del 14 de mayo de 1996, la policía de Virginia Beach, Virginia, recibió una llamada de emergencia de un hombre llamado Eddie McDessie. Con una voz temblorosa y rota por el pánico, Eddie informó que un intruso había irrumpido en el apartamento de su familia, que su esposa, Elise McDessie, había sido asesinada. La voz jadeante y desesperada de Eddie por el teléfono llevó a la policía a dirigirse de inmediato al lugar. En cuestión de minutos, los coches de policía se dirigieron a toda velocidad hacia la casa en Ocean Road, pero lo que no podían anticipar era la escena aterradora y espantosa que los esperaba en cuanto entraron en el apartamento. Había sangre salpicada por todas partes, en las paredes, el suelo e incluso en los muebles. Justo al lado de la cama en el dormitorio yacía el cuerpo sin vida de un hombre con la sangre emanando de las heridas de bala que le habían perforado el pecho. Pero la visión más aterradora estaba en la cama. Elise McDessie, con un desgarrado camisón ligero, yacía en un estado trágico. Sus manos y pies estaban atados fuertemente a las 4 esquinas de la cama, formando una posición en C. Profundas heridas cubrían su cuerpo, especialmente en el cuello y el pecho. La garganta de Elise había sido cortada con un corte largo y brutal, y las heridas de puñal en su pecho hacían que la sangre fluyera sin cesar, empapando las sábanas. Aún respiraba, pero era apenas un susurro, aferrándose débilmente a la vida. Fue trasladada de inmediato al hospital, pero trágicamente, Elise exhaló su último aliento en el camino. Mientras que Elise McDessie había soportado una brutalidad inimaginable, su esposo, Eddie McDessie, fue mucho más afortunado, sufriendo solo una lesión leve en la cabeza. La herida de Eddie era superficial, especialmente en comparación con el tormento que su esposa había soportado. Todavía en estado de shock y dolor, Eddie contó a la policía que el hombre muerto en el suelo era el intruso que los había atacado a ambos. Según Eddie, tuvo que luchar para proteger a su esposa y, en una situación desesperada, se vio obligado a disparar 3 veces al pecho del atacante para salvar a Elise. Lo que hizo el caso aún más complicado y confuso fue la identidad del hombre que yacía muerto en el suelo. No era un desconocido. Era Quincy Brown, de 37 años, un compañero de trabajo de Elise McDessie en la Estación Aérea Naval de Oceana. La relación entre Brown y Elise despertó sospechas tempranas en la mente de los investigadores, al surgir preguntas sobre el motivo detrás del ataque. Como compañero de trabajo de Elise, ¿por qué Brown estaba en su casa y cómo terminó siendo el presunto agresor? Este doble homicidio se convirtió rápidamente en un suceso impactante para los residentes de Virginia Beach, una ciudad pacífica conocida como una de las más seguras de el asesinato era un hecho raro allí, y la tragedia ensangrentada en la casa de los McDessie sacudió a la comunidad hasta el núcleo. La gente quedó sumida en el miedo y la confusión. Los periódicos locales se llenaron de titulares sensacionalistas, y los residentes comenzaron a preguntarse quién es el verdadero asesino y por qué ocurrió un crimen tan espantoso en un lugar normalmente tan pacífico. Con muchas preguntas sin respuesta, la policía comenzó una investigación compleja sobre el caso. Debían seguir cada pista, descubrir cada detalle, en un esfuerzo por entender lo que realmente había sucedido dentro de la casa de los McDessie.
A medida que su salud mejoraba, Eddie relató a la policía cada detalle de aquella noche aterradora, una historia que, según sus palabras, era digna de una película de terror. Esa noche, Eddie y su esposa decidieron pasar un rato juntos saliendo a cenar. Salieron de casa a las 7 p.m., dirigiéndose a un popular restaurante de la zona para disfrutar de una velada acogedora. La cena transcurrió sin problemas, con vino y exquisitos platos, mientras la pareja saboreaba los simples placeres de la vida, completamente ajenos al desastre que les esperaba cuando regresaran a casa. Alrededor de las 9 p.m., llegaron a su familiar casa en Oyan Road, pero tan pronto como alcanzaron la puerta de entrada, Eddie sintió de repente un golpe agudo en la cabeza, como si alguien lo hubiera golpeado con un objeto duro. El golpe fue tan fuerte que Eddie no pudo comprender lo que estaba sucediendo. Todo se volvió negro y perdió el conocimiento de inmediato. Cuando recuperó la conciencia, Eddie se encontró con las manos atadas firmemente a la espalda, sin poder moverse. Estaba desorientado, pero reconoció que estaba en su familiar dormitorio. Sin embargo, lo que más lo horrorizó fue la vista frente a él. En la cama, su esposa Elise también estaba atada fuertemente a las 4 esquinas de la cama, sin posibilidad de escapar. Ella gritaba de miedo, sus desesperados gritos de auxilio resonando en la oscura habitación. Frente a Elise estaba un hombre extraño, con los ojos llenos de crueldad y depravación. Este hombre intentaba agredir sexualmente a Elise, ignorando sus súplicas y gritos aterrados. En un estado de pánico, Eddie se sentía paralizado, sin saber qué hacer. Pero el horror no terminó ahí. Ante los ojos de Eddie, el hombre sacó un cuchillo afilado. Luego apuñaló repetidamente a Elise en el pecho. En su desesperación absoluta, Eddie de algún modo logró liberarse de las cuerdas. Corrió hacia el armario junto a la cama, donde guardaba su pistola para protección. Reuniendo todo el valor que le quedaba, Eddie tomó el arma y la apuntó al atacante. Los disparos resonaron en la silenciosa noche, rompiendo el silencio espeluznante. 3 balas impactaron en el pecho del hombre, quien cayó al suelo, con la sangre brotando de sus heridas mientras moría instantáneamente. Pero cuando Eddie se volvió para mirar a su esposa, ya era demasiado tarde. La sangre de las heridas en su pecho había empapado su desgarrado camisón. Eddie solo pudo quedarse allí, devastado, impotente ante la realidad de que su amada esposa se había ido para siempre. Las pruebas en la escena parecían inicialmente apoyar el relato de Eddie, creando una narrativa que coincidía con la historia que él había contado. Justo en la entrada de la casa, la policía encontró un recipiente de comida para llevar y una botella de vino sobrante de su cena, tal como Eddie había descrito que trajeron a casa tras su cita. En el dormitorio, los cables eléctricos que habían atado las manos de Eddie aún estaban en el suelo, mientras que debajo de la mano del intruso estaba el cuchillo ensangrentado que había matado a Elise, identificado como el arma homicida. La autopsia de Elise también reveló rastros de semen, y el análisis de ADN confirmó que pertenecía a Kinchai Brown. Pero el descubrimiento más sorprendente llegó cuando la policía registró la casa y encontró una cinta de video y un diario guardados en una caja fuerte. Eddie explicó que la cinta de video había sido grabada por la propia Elise a principios de ese mes con la intención de documentar lo que había sufrido. Al inicio del video, la policía vio a Elise sentada frente a la cámara, presentándose con una voz suave pero ansiosa. Continuó relatando cómo había sido agredida sexualmente y acosada por varios compañeros de trabajo. Elise contó que había presentado varias denuncias, pero no recibió atención ni respuesta de sus superiores. Temiendo por su seguridad y la de su familia, Elise decidió registrar los nombres de todos los hombres que la habían atacado en un diario con la intención de hacerlo público cuando tuviera suficientes pruebas. En esta lista había 5 hombres, y uno de ellos era Kinchai Brown. Basándose en las pruebas iniciales,
La policía de Virginia Beach concluyó que la declaración de Eddie parecía verídica. Creyeron que Kincaid Brown podría haber irrumpido en la casa, violado y asesinado a Elise. Pero a medida que los investigadores profundizaban, comenzaron a surgir muchos detalles desconcertantes. La historia de Eddie parecía tener más inconsistencias de las que él relató en un principio. ¿Ocurrió realmente todo como Eddie decía? ¿O había algo más oscuro detrás de esta tragedia? Lo primero que levantó sospechas para la policía fue el historial de llamadas de la noche del asesinato. Según los datos del proveedor de servicios telefónicos, Kincaid Brown había llamado 3 veces al teléfono fijo de la familia McDessie a las 9:35 p.m. Lo sorprendente era que la llamada más larga duró más de 2 minutos, lo cual no concordaba con la declaración de Eddie. Eddie había afirmado que él y su esposa fueron atacados inmediatamente después de llegar a casa alrededor de las 9 p.m. Esto plantea la pregunta: ¿por qué llamaría Kincaid Brown a la casa de los McDessie en el momento en que, según Eddie, Brown ya había irrumpido y asesinado a Elise? Suponiendo que Eddie hubiera recordado mal la hora, ¿por qué alguien que pretendía cometer un asesinato llamaría a la víctima de antemano? Además, la policía descubrió inconsistencias adicionales durante un examen exhaustivo de la escena del crimen. El cuerpo de Kincaid Brown se encontró boca arriba, con la ropa ordenada y sin arrugas, sin signos de que hubiera cometido una agresión sexual. Esto contradecía completamente la afirmación de Eddie de que se despertó y vio a Brown agrediendo sexualmente a su esposa. El arma, un cuchillo afilado, se encontró bajo la mano de Brown y efectivamente se había utilizado para asesinar a Elise. Sin embargo, el análisis forense reveló que solo había sangre de Elise en la hoja, mientras que la sangre de Kincaid Brown se encontraba en el mango. Pero el descubrimiento más impactante fue que no había huellas dactilares de Brown en el cuchillo. Esto planteaba una gran pregunta: si Brown fue quien usó el cuchillo para apuñalar a Elise, ¿por qué no había huellas de él en el arma? Otro detalle que desconcertó a la policía fue la camiseta que Brown llevaba puesta en el momento de su muerte. Esta camiseta no tenía rastro de sangre de Elise, a pesar de que, según la declaración de Eddie, Brown la había apuñalado varias veces en el pecho. Dada la naturaleza violenta del ataque, la sangre de la víctima debería haber salpicado la ropa del agresor. Sin embargo, el estado de la ropa de Brown no coincidía con la descripción de Eddie. Estas discrepancias revelaron que tal vez la historia que Eddie contó no era completamente veraz, y que este caso podría ser mucho más complejo de lo que inicialmente parecía en la superficie. Poco después de la trágica muerte de su esposa, Eddie recibió rápidamente un gran pago de seguro por un total de $700. Esta considerable suma levantó de inmediato sospechas entre los investigadores sobre el verdadero motivo detrás del crimen. Comenzaron a revisar minuciosamente los detalles financieros y las transacciones de seguros entre Eddie y su esposa. Solo un mes antes del incidente, Eddie y su esposa habían contratado 2 pólizas de seguro de vida, con un valor combinado de $1 millón. Esto se volvió aún más sospechoso cuando los investigadores supieron que los ingresos de la pareja no eran elevados. Vivían con un ingreso promedio, no eran ricos, y pagar una suma significativa anualmente por tal seguro parecía una decisión financieramente irracional. Cuanto más avanzaba la investigación, más detalles sospechosos comenzaban a surgir. La pistola que Eddie afirmó haber usado para defenderse se había comprado la noche anterior al asesinato. Surgieron más pistas cuando testigos se presentaron, proporcionando información clave sobre Eddie. Algunas personas revelaron que Eddie había presentado al menos 2 demandas con éxito en el pasado para cobrar dinero del seguro. Esto mostró que Eddie no era ajeno a los esquemas de fraude financiero. Uno de los amigos de Eddie incluso reveló que en una ocasión, Eddie intentó involucrarlo en una estafa de seguros. Sin embargo, el amigo se negó a participar, sintiendo que el plan era demasiado arriesgado y peligroso.
A partir de esto, los investigadores llegaron a la conclusión de que Eddie podría haber sido el autor intelectual detrás del horroroso asesinato en su propia casa. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a analizar la evidencia más a fondo, se sorprendieron al descubrir que Elise no era simplemente una víctima en este caso. Contrario a lo esperado, Elise desempeñó un papel crucial ayudando a su esposo en el siniestro plan que ambos habían ideado. En cuanto a las denuncias de acoso, sus superiores declararon que nunca habían recibido ninguna queja formal de Elise. Luego, los resultados de la investigación dejaron no solo a la policía, sino también a toda la comunidad en estado de shock. Este brutal caso de asesinato fue, en realidad, una actuación cuidadosamente planeada, una que Elise misma había ideado junto a Eddie desde el principio. Su objetivo era obtener ganancias demandando al lugar de trabajo de Elise por encubrir el acoso sexual que ella alegaba haber sufrido. Para reunir evidencia del presunto abuso, Eddie y Elise atrajeron a Quinchai Bron, uno de los hombres mencionados en el diario de Elise, a su casa para tener relaciones con ella. Sin embargo, lo que Elise no previó fue que solo era una pieza en el despiadado juego de su esposo. Esa noche, la pareja estaba sentada, absorta en la discusión de su intrincado plan. De repente, el teléfono sonó, interrumpiendo su conversación. Elise se levantó con calma, caminó hacia el teléfono y contestó. Al instante, reconoció la voz familiar de Quinchai Bron. Bron había sido seducido por Elise durante mucho tiempo, encantado por sus dulces promesas. Esa noche esperaba ansiosamente un encuentro apasionado con ella, sin saber que solo era un peón en el astuto plan de Eddie y Elise. Bron llamó para confirmar que llegaría a su casa en breve. Tan pronto como terminó la llamada, Eddie y Elise intercambiaron miradas de satisfacción. Antes de que Bron llegara, Eddie ató cuidadosamente a su esposa a la cama, vistiéndola con un camisón fino y provocador. El propósito de esto no solo era traer a Bron a la trampa, sino crear una escena perfecta en la que Bron pudiera ser inculpado por atacar a Elise. Ambos estaban eufóricos, seguros de que este plan tendría éxito y les generaría una gran compensación en la próxima demanda. Poco después, Bron llegó a la casa de Elise como estaba previsto. La casa estaba extrañamente silenciosa, con solo una tenue luz proveniente del dormitorio. Bron se acercó en silencio a la puerta del dormitorio y al entrar vio a Elise tendida en la cama, con los brazos y las piernas atados firmemente a las 4 esquinas de la cama, en una postura seductora. Bron se quedó momentáneamente desconcertado, pero su deseo rápidamente superó su racionalidad. Incapaz de controlarse, se lanzó sobre Elise. Los dos se involucraron en un encuentro apasionado, rodeados por la tenue e íntima atmósfera de la habitación. Pero de repente, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Bron se sobresaltó y se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos al ver a Eddie parado en la puerta. El rostro de Eddie estaba lleno de furia, y en su mano sostenía una pistola, cuyo brillo metálico relucía bajo la tenue luz. Sin darle a Bron oportunidad de explicar, Eddie gritó, acusándolo de irrumpir y atacar a su esposa. El pánico invadió la mente de Bron mientras intentaba balbucear una explicación, pero ya era demasiado tarde. El sonido de disparos rompió el silencio de la noche. Según el plan, Eddie desataría a su esposa y ambos proporcionarían evidencia a la policía. Sin embargo, lo que Elise no anticipó fue que su esposo no tenía intención de dejar que una segunda persona conociera su esquema. Aprovechando que Elise aún estaba atada e incapaz de resistirse, Eddie fríamente se acercó a la cama. Su esposa lo miró con los ojos llenos de terror al darse cuenta del cambio en la mirada de su esposo, pero era demasiado tarde. Eddie tomó el cuchillo que estaba en el suelo, con el rostro carente de emoción. Asesinó a Elise, poniendo fin al oscuro plan que ambos habían creado, dejando a Eddie como el único sobreviviente. Después de que todo se desmoronó y supo que estaba en la mira de la policía,
Eddie inmediatamente ideó un plan para escapar. Con astucia y cálculo, eligió Rusia como su escondite, sabiendo que no había un tratado de extradición entre Rusia y EU. Esto le aseguraba que, si lograba huir con éxito, las autoridades estadounidenses no tendrían forma de arrestarlo y traerlo de vuelta para enfrentar la justicia. Al llegar a Rusia, Eddie comenzó a construir una nueva vida bajo una identidad falsa. Incluso formó una nueva familia y creía haber escapado de las sombras de su pasado. Sin embargo, la vida en Rusia resultó ser mucho más desafiante de lo que había imaginado. Sin documentos oficiales, vivía constantemente en la clandestinidad, enfrentando muchas dificultades financieras y legales. Las presiones de vivir sin la documentación adecuada lo fueron desgastando, y la libertad con la que soñaba parecía cada vez más inalcanzable. Después de muchos años en el exilio, en 2003, Eddie inesperadamente decidió regresar voluntariamente a los EU. Creía que su arma secreta, la cinta de video que Elise había hecho antes de su muerte, le ayudaría a convencer al jurado y limpiar su nombre. Sin embargo, todos los cálculos y planes de Eddie se desmoronaron rápidamente. Antes de que comenzara el juicio, el juez tomó una decisión crítica. La cinta que Elise había dejado no sería aceptada como evidencia en la corte, citando razones legales de que la cinta no cumplía con los estándares de evidencia admisible. Fue completamente excluida del caso. La sorpresa y decepción de Eddie fueron evidentes al darse cuenta de que el único recurso en el que confiaba para defenderse ya no tenía valor. Todos sus esfuerzos para escapar, cada plan intrincado que había construido a lo largo de los años, fueron en vano. En 2006, el juicio de Eddie se llevó a cabo oficialmente. Finalmente, el asesino fue condenado por apuñalar a su esposa Elise hasta la muerte y disparar a su colega Kim Chae-bron la noche del 14 de mayo de 1996 en su hogar. Se determinó que el motivo de Eddie era la gran compensación del seguro que le permitiría comenzar una nueva vida. Usó el dinero para viajar por el mundo antes de establecerse en Rusia, donde se casó nuevamente y tuvo una hija. Con 2 cargos de asesinato en primer grado, Eddie fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y se le ordenó pagar más de $200, cero en multas. Este veredicto marcó el fin de una de las persecuciones más complejas y costosas en la historia de Virginia Beach. Gracias por escuchar el caso de hoy. No olviden dar me gusta y suscribirse para seguir más historias impactantes en nuestro canal.